Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el señor Villabrado Luis Duque Villegas. Él nos va a hacer una presentación de toda la actuación de su vida dentro de lo que es la cultura política. Buenos días, mi nombre es, como lo acaba de decir Reinaldo, Villabrado Luis Duque Villegas. Fui empleado público durante 25 años. Posteriormente me retiré y me dediqué a una de mis pasiones, es el periodismo cultural, que ejerzo hace 25 años. La historia, el ensayo y la crónica, he escrito algunas obras. He tenido el privilegio de estar en importantes corporaciones culturales. Fui presidente del Consejo Departamental de Cultura de Antioquia y actualmente soy periodista del Círculo de Periodistas de Antioquia, y tengo algunas tareas, como dirijo dos revistas radiales en Medellín y en Santiago de Chile, y actualmente soy director de una revista impresa que saldrá a circulación estos días. Me he dedicado a estudiar la historia y la cultura de los pueblos desde la antropología social, desde la cartografía social, es un tema que me apasiona, justamente porque creo que el futuro de nuestras sociedades está en el diálogo intercultural, en la convivencia pacífica, tanto en la similitud como en la diferencia. Que va a participar con nosotros de la entrevista para el trabajo número 1 de la materia cultura política. Primera pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Don Luis, explíquenos algo sobre ese tema. Bueno, las diferencias, similitudes y entre Estado, nación y gobierno. Diferencias, similitudes y relaciones. Similitudes y relaciones. Las similitudes, hagámoslo en primera instancia, las similitudes. El Estado es la institución más antigua de la cultura humana y aparece como la obra de una comunidad social cuando el hombre se sedentariza, se convierte en comunidad estable y ubicada en un mismo lugar. Allí nace el concepto de Estado que siglos más tarde sería institucionalizado o definido por algunas de las culturas, especialmente la cultura griega. El Estado es entonces una comunidad social que se agrupa frente a objetivos comunes en un territorio determinado, que tiene una concepción de lo social desde los objetivos comunes de estos colectivos sociales activos, pero que ha trascendido a la historia hasta el día de hoy, conservando más o menos ese estatus de definición de Estado. La nación es otro concepto sobre la conformación de un Estado en nación. Es mucho más reciente, pues la nación nace en el año de los estados nacionales nacen en el año de 1648 como una consecuencia de la llamada Guerra de los 30 años entre Inglaterra y Francia, en donde comienza el derrumbe de los imperios. Entonces aparecen los estados nacionales conformados por grupos humanos que tienen una misma, que se ubican en un mismo territorio, que tienen orígenes comunes desde la historia, desde la etnografía, es decir, las razas nacionales son más o menos similares, que tienen orígenes comunes incluso en la lengua, en el idioma, que tienen una trayectoria cultural que hace referencia a un pueblo en específico. Valga decir
que derrumbados los primeros imperios en 1648 aparecen las naciones, los estados nacionales, y entonces los galos dejan de llamarse galos y comienzan a ser la República de Francia, y los ingleses se convierten en el Estado de Inglaterra, en el Estado Nacional de Inglaterra. ¿Qué otras similitudes tienen las naciones con los estados? Tienen un territorio, tienen unos rasgos colectivos comunes y tienen diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre Estado y nación? Las diferencias es que el Estado es un territorio que puede ser grande o pequeño y que puede estar dentro de otro Estado o dentro de otra nación, que tiene autonomía de gobierno, que tiene las mismas, que están ubicados en un territorio específico. Mientras que la nación es un territorio mucho más grande en donde convergen similitudes históricas y culturales. Eso más o menos son las diferencias y las similitudes. ¿Cuáles son las relaciones entre Estado y nación? Son de orden cultural, pero especialmente de orden político. El Estado puede estar dentro de una nación y es un territorio que es autonómico en su discurrir social, pero que al mismo tiempo pertenece a una nación. La nación colombiana, por ejemplo, es un Estado-nación, pero dentro de esos territorios, como por decir algo, para poner un ejemplo, en la República de México, es una nación, pero confederada, en donde hay estados autónomos. De manera que las relaciones entre Estado y nación son las que convergen en el colectivo social frente a unos intereses comunes. Frente a una concepción política común, frente a una cultura aproximadamente común y frente a unos rasgos etnográficos, lingüísticos aproximadamente comunes y generales para este tipo de definiciones. Bueno, don Luis, vamos a revisar entonces la segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Muy bien. La democracia es un sistema de gobierno bastante antiguo, que nació justamente en el año 1450, cuando en la ciudad-estado de Atenas aparece un hombre, Clístenes, que en su momento fue un tirano que llamaban, pero con otra concepción de tiranía, y se le ocurre que el gobierno del estado de Atenas debía ser constituido como una concepción de los ciudadanos libres. Lo que hace es agrupar a los ciudadanos en la demos. La demos eran unas especies de barrios que existían en aquella ciudad de Atenas, y de ahí nace el nombre democracia. Demos, pueblo, y kratos, gobierno, son las dos raíces griegas. Lo que hace la democracia es, en sus orígenes históricos, es que el ciudadano libre como en aquellos tiempos, de una ciudad-estado, que más adelante serían los estados nacionales. Incluso en los imperios hubo una cierta forma de democracia. Lo que hace la democracia es que los ciudadanos libres eligen de una manera colectiva y plural a quienes deben dirigir los asuntos del Estado, el gobierno del Estado. La democracia ha sufrido diferentes evoluciones desde la historia, y ha sufrido evoluciones en tanto que terminó convertida en otra cosa. La democracia, especialmente en estos últimos siglos, ha sido
ha sido un concepto ciudadano basado en el poder de unos, en la subyugación de otros. La diferencia entre democracia y participación es que en la democracia verdadera no es representativa. En la democracia verdadera no se elige a unos representantes para que representen el gobierno de una nación o de un estado. En la democracia verdadera todos opinan, todos tienen voz y voto, y lo que hace la democracia es repartir equitativamente la riqueza, los bienes de un estado, de una nación, equitativamente entre sus ciudadanos. Una democracia verdadera, una democracia participativa donde todo el colectivo social opina y decide, mientras que, como en nuestro caso, en el caso de casi todos los países hoy en día, la democracia es participativa, simplemente son unos delegados que asumen el poder por delegación, porque el colectivo social no tiene la capacidad de derrumbar ciertos regímenes y totalitarismos que se han venido dando dentro de la misma democracia. Bueno, don Luis, ¿cómo define usted política? La política es la concepción del ser humano cuando se agrupó como colectivo social con unos intereses comunes, cuando se agrupó en un territorio específico, cuando ese colectivo humano asumió que había que tener unas normas de comportamiento social, que había que crear unas leyes para comportarse como sociedad, y nace la concepción política de los pueblos. La política es el arte de gobernarse a sí mismo de los pueblos. La política es la actitud colectiva de una nación, de un estado, para gobernarse, para autodirigirse frente a causas comunes, frente a causas colectivas y frente a intereses colectivos nacionales. Bueno, de acuerdo a esa definición, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? Lo político son todas las obras de la cultura humana, de tal manera que cuando hablamos de la cultura en sus diferentes manifestaciones, estamos hablando de que es político en el sentido de que la cultura es asumida por el colectivo social, lo político. Lo político es un proyecto de desarrollo de un pueblo. Lo político es una cultura que sumerge a un Estado nacional en un mismo interés colectivo frente a las múltiples manifestaciones de la cultura. Lo político. La política es la forma de gobernarse de los pueblos desde el Estado, es decir, la política es lo que hace que el Estado nacional como tal se gobierne a sí mismo, bien sea por una democracia participativa o por una democracia representativa, como es el caso, por ejemplo, de Colombia y de muchos otros países, en donde la política terminó en las manos de unas élites gobernantes, y el pueblo terminó delegando esa función por incapacidad cultural, por no tener una educación frente a lo que debe ser una verdadera democracia. Entonces la política es la forma de ejercer que tienen los seres humanos para asumir la organización de un Estado, de una nación. Bueno, ya hablamos de lo que es política y lo político. Ahora, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política la componen elementos esencialmente de actitud y de comportamiento. La política es el comportamiento frente al gobierno de un Estado-nación del pueblo que la disfruta o la padece. Y algunos otros elementos de la cultura política es cuando
se tergiversan los conceptos y aparecen las ideologías políticas y aparecen los sectarismos políticos que han llegado a formar parte de lo que es la cultura política, así sea malentendida en los conceptos originales de lo que debe ser la política de un pueblo. Los fundamentos de la cultura política debieran ser tal como lo propone Hannah Arendt, una escritora de origen judío que planteó la definición de un pueblo políticamente que debería conducir a la estabilidad, a la equidad social, a la ecuanimidad y a la calidad de vida de la riqueza de un país para todos sus asociados, independientemente de su actitud o de su comportamiento político. De manera que son elementos fundamentales de la política: la actitud, el comportamiento, la concepción cultural de los pueblos. En mi sentir, es lo que ha llegado a convertirse en elementos de lo que es la cultura política. Bueno, Liz, ahora vamos a ver qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes de los ciudadanos. El derecho, la ciudadanía es un concepto que nace especialmente en el Estado, en la ciudad-estado de Atenas, hace muchos siglos, cuando se declaran ciudadanos. Después de que se crea la democracia, se crea el estatus del ciudadano libre, de manera que para aquella época de la historia, en las ciudades-estado y posteriormente en la conformación de los imperios, aparece el concepto de ciudadanía como el del individuo de la sociedad que es habitante de un estado, de una nación, de un territorio, de un imperio, y que es libre en la concepción que se tiene en aquellos tiempos de la libertad. De manera que la ciudadanía adquiere estatus sobre la libertad de los pueblos. De manera que en una ciudad-estado como Atenas había ciudadanos libres, esclavos y bárbaros. Se consideraba bárbaro a todo aquel extranjero que llegaba a una ciudad-estado. Posteriormente nace el derecho romano durante el imperio, durante la creación del imperio romano, después de que ascienden al poder Augusto, César, Tiberio y otros, y crean y nace el derecho romano como una norma legal y jurídica de la concepción imperial. Y dentro de ese derecho romano aparece el derecho de ciudadanía, que era otorgado mediante un documento, mediante una autorización del imperio, del Estado, del Senado, el que se le otorgaba la ciudadanía no solamente a los habitantes del imperio, sino a los que llegaban asociados al imperio por razones de conveniencia política. Esos derechos ciudadanos fueron pasando durante la historia de Occidente hasta llegar a 1789, cuando nace la Revolución Francesa y se crean los derechos y se convierten estos derechos en normas sociales, nacionales e internacionales. De manera que la ciudadanía es el proceso por el cual el habitante de un país libre, de un estado, de una nación, tiene el derecho de la libre determinación, tiene el derecho de desarrollar su proyecto de vida dentro de las normas sociales y jurídicas que operan en su propio estado o en cualquier estado del mundo. Esa es fundamentalmente la ciudadanía, que ha tenido diversas etapas en la historia. Hoy oficialmente no existe la esclavitud, existe aparentemente el mundo tiene
libertad, y en este caso todos los habitantes del mundo serían ciudadanos. Eso está para cuestionarse, porque todavía hay estados donde funciona el fundamentalismo, el dogmatismo, incluso los imperios y esas cosas. Entonces, sin embargo, esos derechos fueron estatuidos desde muy antiguo y fueron pasando del Estado al imperio, del imperio a la nación, y de la nación a lo que hoy se concibe como la organización política de los pueblos, ciudadanos con derecho y libertad. Y en este caso los deberes de los ciudadanos. Y los deberes del ciudadano, en primer lugar, el ciudadano tiene el deber de estar dentro de la sociedad, dentro de las normas y dentro de los convenios sociales que se ha fijado esa misma sociedad, de tal manera que el primer deber del ciudadano es cumplir las normas, cumplir las leyes del Estado, de la nación a la que pertenece. Y ese cumplimiento de normas implica que tenga, la obligación moral de convivir pacíficamente sin entrar en conflictos con ninguno, independientemente de lo que cada quien piense. Hay unas normas comunes a todos los ciudadanos que los obligan al cumplimiento de sus deberes. Esos deberes son el cumplimiento de las normas constitucionales, el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de los deberes y los derechos sociales, que es tanto como decir que el ciudadano es, en última instancia, el sujeto de la cultura de un pueblo, que acoge esa cultura y que por lo tanto la respeta.